Hola amigos, bienvenidos a Historia del Perú. El día de hoy les voy a hablar acerca de la guerra entre Salaverry y Santa Cruz. Ya anteriormente les he hablado acerca de la guerra entre Luis José de Orbegoso y Pedro Bermúdez. Así que vamos a seguir con esta serie de videos. Bueno, para hablar acerca de la guerra entre Salaverry y Santa Cruz debemos saber cuál era el contexto de aquella época. Como ustedes ya sabrán, esta guerra ocurre entre 1835 y 1836. En aquella época, el Perú se encontraba en el denominado primer militarismo. El primer militarismo ocurre de los años 1827 a 1872. En el primer militarismo, el Perú es gobernado por los militares que habían participado en la Guerra de Independencia. El primer militarismo también fue una etapa política caracterizada por el desorden, la ambición y las guerras internas. Por lo tanto, los golpes de Estado, levantamientos, revoluciones y guerras civiles eran constantes. Bueno, ¿cómo se da esta guerra entre estos dos caudillos, entre Salaverry y Santa Cruz? Uno presidente de Bolivia y el otro presidente del Perú, respectivamente. Bueno, para entender un poco mejor esto, por qué se da esta guerra, tenemos que saber lo que ha pasado antes. Antes, Luis José de Orbegoso había tenido la guerra civil contra Pedro Bermúdez, la primera guerra civil peruana que fue en 1834, que enfrentó a los generales Luis José de Orbegoso, presidente del Perú, contra el caudillo general Pedro Bermúdez. La guerra entre Pedro Bermúdez y Luis José de Orbegoso ocurre en el año 1834, luego de que Luis José de Orbegoso es elegido presidente del Perú. Bueno, esto se da después de que Agustín Gamarra le da el apoyo militar a Pedro Bermúdez, quien se levanta en armas en contra del gobierno de Luis José de Orbegoso. Esta guerra termina con el abrazo de Monquinguayo en 1834. El abrazo de Monquinguayo ocurre cuando el general José Rufino Echenique se pasa al bando orbegosista y decide hacer las paces con Luis José de Orbegoso. De esa manera, con el abrazo de Monquinguayo, se acaba la guerra entre Orbegoso y Bermúdez. El que ganó esta guerra fue Luis José de Orbegoso porque los bermudistas y gamarristas no lograron removerlo del poder, y Orbegoso siguió gobernando por un tiempo más. Mientras Orbegoso seguía gobernando en el Perú, en Bolivia, Agustín Gamarra, quien ya estaba refugiado en Bolivia, había estado negociando con el presidente de aquel país, Andrés de Santa Cruz. ¿Pero qué había pasado? ¿Cómo Gamarra había llegado hasta Bolivia? Pues bien, después de la guerra entre Bermúdez y Orbegoso, Gamarra escapó del Perú y se fue a pedirle refugio al presidente de Bolivia, Andrés de Santa Cruz, para que Gamarra pueda refugiarse en Bolivia. Entonces estos dos caudillos comenzaron a negociar la idea de unificar Perú y Bolivia en un mismo país, ya que estos dos caudillos tenían esa misma idea de unificar Perú y Bolivia y convertirlas en una sola nación. Así que durante unos meses, Santa Cruz y Gamarra están negociando esa posibilidad. Pero aquí hay un dato: si ambos tenían la misma idea, no compartían los mismos planes de anexión o de unión, ya que por un lado, Gamarra quería que Bolivia sea anexada al Perú y se forme un solo país llamado Perú, que la unión sea un solo país llamado Perú. Eso era lo que quería Gamarra, que Bolivia vuelva a su antiguo nombre de Alto Perú. Eso era lo que quería Gamarra. Pero Santa Cruz lo que quería era que Perú se anexe a Bolivia y que forme parte de Bolivia, o formar una confederación. Por ello, estos dos caudillos no habían logrado llegar a un acuerdo. Recordemos que Agustín Gamarra ya había intentado anexar Bolivia en 1828 en la primera intervención peruana a Bolivia para echar a las tropas bolivarianas de Antonio José de Sucre en 1828. Bueno, Agustín Gamarra, al ver que las negociaciones con Andrés de Santa Cruz han fracasado, pues ambos caudillos siguen intentando negociar y llegar a un acuerdo para dicha unión. Pero en aquel momento, cuando ya los dos caudillos están negociando la posible unión de Perú y Bolivia, aparece Felipe Santiago Salaverry, quien le da un golpe de estado en 1835 al general Luis José de Orbegoso. Felipe Santiago Salaverry, en 1835, acompañado de su ejército, reprimió un motín en la fortaleza Real Felipe y se autoproclamó presidente.
y jefe supremo de la República, desconociendo a Luis José de Orbegoso. Felipe Santiago Salaverry se rebela contra Orbegoso porque a Salaverry no le gustó las paces entre las tropas bermudistas y las tropas orbegosistas. ¿Por qué? Porque Felipe Santiago Salaverry era antigamarrista abiertamente. A Felipe Santiago Salaverry no le agradaba Agustín Gamarra, por lo tanto era abiertamente antigamarrista. Y al ver que Luis José de Orbegoso había hecho las paces con los gamarristas y con los bermudistas, pues decidió darle este golpe de estado y traicionarlo. Bueno, Salaverry usa como pretexto la excusa para dar el golpe de estado de que falta de poder, que hay un vacío de poder en Lima porque Orbegoso estaba en ese momento en Arequipa. De esa manera, el 22 de febrero de 1835, Felipe Santiago Salaverry, acompañado de su ejército, se autoproclama presidente y jefe supremo del Perú. Orbegoso, por su parte, no se queda de brazos cruzados y ¿qué hace? Va y pide ayuda al presidente boliviano Andrés de Santa Cruz. ¿Y saben qué estaba pasando en ese momento? Pues que se comienzan a crear unos lazos de relaciones entre estos tres caudillos, entre Orbegoso, Santa Cruz y Gamarra, porque Santa Cruz comienza a negociar con estos dos caudillos peruanos, con Gamarra y con Orbegoso. Con Gamarra ya llevaba negociando mucho tiempo la posibilidad de unir al Perú y a Bolivia. Pero Santa Cruz decide comenzar a negociar con Luis José de Orbegoso. Es así como Orbegoso y Santa Cruz hacen una alianza, y Orbegoso le promete a Santa Cruz que si lo ayuda a vencer a Salaverry, ellos unificarán Perú y Bolivia en una confederación. De esa manera se hace la alianza entre Luis José de Orbegoso y Andrés de Santa Cruz. Bueno, de esa manera Andrés de Santa Cruz va a invadir el sur del Perú con todas sus tropas y va a provocar una guerra entre estos caudillos, entre Orbegoso, que está apoyado por Santa Cruz, y Salaverry. De esa manera, Andrés de Santa Cruz entra con sus tropas al Perú para derrocar al gobierno de Felipe Santiago Salaverry. Mientras que Agustín Gamarra y Felipe Santiago Salaverry hacen una alianza también, porque Gamarra se siente traicionado por Santa Cruz al enterarse que Santa Cruz había estado negociando a escondidas con Luis José de Orbegoso. Gamarra, al sentirse traicionado por Santa Cruz, decide aliarse con Salaverry. Y acá tú me dirás, oye, pero tú me has dicho de que Salaverry era antigamarrista. Pues sí, te lo dije, pero Gamarra, al ver que Santa Cruz se ha aliado con Orbegoso, decide él también unirse con Salaverry, ya que Salaverry también estaba en contra de Santa Cruz. Y Gamarra, al darse cuenta de que Salaverry está en contra de Santa Cruz, decide aliarse a Salaverry para acabar de una vez con Santa Cruz. Y Santa Cruz hizo lo mismo con Orbegoso, al ver de que Orbegoso también está en contra de Felipe Santiago Salaverry. Entonces estos cuatro caudillos hacen una alianza y se desata una guerra civil. Por un bando estaban Orbegoso, apoyado por Santa Cruz, mientras que por el otro bando estaban Salaverry, apoyado por Agustín Gamarra. Los dos caudillos, Salaverry y Gamarra, que no se llevaban bien, deciden unirse para acabar con Santa Cruz. Gamarra reúne un grupo de soldados que en su mayoría eran indios mal armados con piedras, palos y machetes, y se enfrenta a Andrés de Santa Cruz en la batalla de Yanacocha. Santa Cruz lo vence a Gamarra en Yanacocha y Agustín Gamarra, al ser derrotado en Yanacocha, decide escapar rumbo a Costa Rica y abandona a Salaverry. De esa manera, Salaverry tiene que afrontar solo la guerra ahora contra Santa Cruz, y de esa forma ya se convierte en una guerra solamente entre Salaverry y Santa Cruz. Salaverry obtiene una victoria en la batalla del puente de Uchumayo, donde logra vencer a las tropas bolivianas de Andrés de Santa Cruz. De esa manera, esta guerra ya pasa a ser únicamente entre Santa Cruz y Salaverry. Hay un último encuentro, que fue el encuentro definitivo de estos dos caudillos en la batalla de Socabaya. En Socabaya, Santa Cruz logra vencer a las tropas de Salaverry. Las tropas de Salaverry tienen 600 muertos y, como dato adicional, Salaverry tiene
muchas bajas y también, por supuesto, se me había olvidado, Salaverry es el presidente más joven de la historia peruana. Gobernó con solamente 28 años. Ese era el dato que se me estaba olvidando decirles. ¿Y por qué digo que se acuerden de esta edad, 28 años? Porque en otras páginas de internet que ustedes busquen van a decirles de que él gobernó con 29 años, pero no, él gobernó con 28 años oficialmente, ya que él entró al poder con sus 28 años y terminó gobernando en 1836 con 29 años. Allí está, Salaverry es el presidente más joven de la historia peruana. Pero ya bueno, como ya dije, en Socabaya Santa Cruz logra vencer a Salaverry y lo captura. De esa forma, Salaverry es hecho prisionero con todo su estado mayor y Santa Cruz decide fusilar a Felipe Santiago Salaverry del Solar. De esa manera murió el presidente más joven de la historia peruana. Murió solamente con 29 años, en 1836, luego de que fuera fusilado junto con todo su estado mayor en la ciudad de Arequipa. Ya saben ustedes, acuérdense de que Felipe Santiago Salaverry del Solar fue el presidente más joven de la historia peruana. Gobernó con solamente 28 años. En la Guerra Civil de 1836, Santa Cruz logró su objetivo. Logró deshacerse de sus dos rivales, tanto de Gamarra como de Salaverry. Por un lado, Gamarra estaba refugiado en Chile y por el otro, Salaverry estaba muerto, porque Santa Cruz lo había fusilado. De esa manera, Andrés de Santa Cruz logró su objetivo y creó la Confederación Peruano-Boliviana luego del Pacto de Tacna de 1836. De esa manera comenzó la Confederación Peruano-Boliviana. Ya saben ustedes de que esta guerra la gana Santa Cruz porque logra su objetivo, que era crear la Confederación Peruano-Boliviana. Gamarra, por un lado, está exiliado y está refugiado en Chile, y por el otro lado, Salaverry está muerto. Bueno, así acaba esta guerra civil entre Salaverry y Santa Cruz y ha comenzado la Confederación Peruano-Boliviana, pero de eso voy a hablar en otro video. Bueno, suscríbanse, denle like para más, hasta la próxima, gracias.